Bienvenidos a Siguiendo la Verdad. Nuestro propósito es mostrar la verdad de la palabra de Dios. Hoy la tarea es bastante larga, pero seguro vamos a lograrlo. Hoy estudiaremos los versos de Mateo capítulo 21, del 23 al 46. Como es normal, Jesús es cuestionado por los líderes religiosos. Ellos buscaban difamar la autoridad del maestro, pero él les respondió como era habitual, con la sabiduría que Dios da. En los versos 23 y 24. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los líderes religiosos intentaron por todos los medios a su alcance demostrar que Jesús no era un profeta, ni mucho menos el Hijo de Dios. Y en esta ocasión inician su ataque con dos preguntas muy certeras. Lo hacían de manera pública. En este caso Jesús tenía delante un grupo de personas a quienes enseñaba. Ellos, como líderes religiosos del pueblo, temían a Jesús. Él les había desenmascarado muchas veces antes, demostrando que ellos no servían a Dios de corazón, sino que buscaban ejercer poder y dominio sobre ese pueblo. Sus preguntas a continuación: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué cosas se referían? ¿Qué era lo que hacía Jesús que les generaba tanto enojo? Hagamos un breve ejercicio sobre qué eventos recordamos que mostraron la gloria de Dios en la vida del Señor Jesucristo. La alimentación de las multitudes, la sanación de la hija de Jairo, la sanación de la mujer de flujo de sangre, Jesús sanó al siervo de un centurión, Jesús caminó sobre el agua, Jesús calmó la tempestad, muchos ciegos que recobraron la vista, inclusive uno de ellos fue indagado por los sacerdotes en el capítulo 9 de Juan. Las incontables veces que Jesús los confrontó, reprendiendo el pecado de ellos, los fariseos y saduceos. Todos estos eventos nos traen en cadena hasta este punto. En el capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17, tenemos la respuesta a la pregunta de los sacerdotes. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La autoridad de Jesús fue delegada directamente de Dios Padre. Cabe destacar que esto fue un evento público, o sea que el pueblo escuchó lo ocurrido y luego los sacerdotes también. ¿Y quién te dio esta autoridad? Dios mismo le dio la autoridad al maestro. Los discípulos escucharon esta voz una vez más en Mateo 17:5. Ahora veremos cómo Jesús enfrentó a estos hombres. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, reconocer que Juan el Bautista era un mensajero de Dios o profeta era reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, porque Juan había reconocido a Jesús como el Cristo que había de venir. Por otro lado, el pueblo judío ya había visto el testimonio de Juan como profeta de Dios. Cualquier respuesta que dieran a favor o en contra de lo que Jesús les preguntó les comprometería. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Era mejor decir que no sabían, sabiendo aún dentro de ellos que la autoridad de Jesús era delegada por Dios mismo. Jesús, por su parte, no tenía nada que demostrarles, ya lo había hecho día tras día. Pero la lección aún estaba lejos de terminar, el maestro aún tenía más cosas que decir. Ahora las preguntas son para los sacerdotes. Veamos el verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Jesús les presenta esta parábola para demostrarles una vez más que estaban equivocados y necesitaban arrepentirse. El primer hijo dijo no al primer llamado a Dios, pero se arrepintió de su desobediencia para luego ir a hacer lo que su padre le pidió. Este hijo obedeció. El segundo hijo quedó bien en principio, pero aunque dijo que sí, nunca hizo lo que su padre le pidió. No obedeció. En Isaías 29:13 nos ayuda a comprender la actitud de los líderes religiosos. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Otra traducción de este versículo dice al final, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, en la Nueva Traducción Viviente. Estos hombres no estuvieron dispuestos a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, estaban espiritualmente ciegos. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pues, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús es duro al decirles, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras son como el primer hijo, se arrepintieron y decidieron obedecer a Dios. Y aun cuando estos se rendían ante Dios por el testimonio de Jesús y Juan el Bautista, las tradiciones no les permitieron a los sacerdotes ver al Hijo de Dios frente a sus ojos. Seguimos. Verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Del verso 33 al 40 Jesús describe la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas hablaron de parte de Dios a este pueblo y ellos no le obedecieron ni lo buscaron? El pueblo fue sacado de Egipto y les fue entregado una tierra bendecida por Dios. La historia narra cómo los profetas que fueron enviados por Dios no fueron escuchados, muchos de ellos asesinados por su propio pueblo. Y vino el Hijo de Dios y se presentó delante de ellos y lo rechazaron, y después de este evento ya iba camino a la muerte en la cruz. La respuesta de los sacerdotes era correcta, Dios ya tenía un juicio sobre ellos. Verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Rechazar a Cristo tiene un juicio, no importa quién seas, judío, latino, europeo, asiático, etc. Dios ha mostrado su redención y su gracia a través de Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer es ir a Él. En Él tenemos salvación y vida eterna. Verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús cita el Salmo 118, verso 22. Hablando de sí mismo, ellos lo rechazaron, pero Él pondría punto final al dominio del pecado sobre el hombre. Y Él sería la base donde se sostiene la iglesia y la obra de Dios. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La historia de la iglesia cristiana nos ha mostrado cómo Dios ha hecho su obra en las diferentes épocas hasta nuestros días. Usted y yo somos parte de esas nuevas personas que Dios escogió para que hagamos su obra. Tenemos el privilegio de poder compartir de Cristo con otros. Es urgente la predicación del Evangelio de Cristo para que muchos puedan salvarse del juicio de Dios.
45. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Si los fariseos y sacerdotes hubieran podido matar a Jesús en ese momento, seguro lo hubieran hecho. Él había revelado el verdadero sentir del corazón de ellos. Solo les interesaba que el pueblo siguiera las reglas que ellos imponían, no buscaban redención. Antes de terminar, creo que es importante ver cómo esto aplica a nosotros, más que señalar que estos líderes hicieron mal. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios escogiendo hacer nuestra voluntad? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y hemos escogido no obedecer? Amigo o amiga que escuchas esto, en Cristo hay perdón de pecados y salvación por la eternidad. Dios es mayor que el pecado y su gracia está disponible para ti hoy. Conclusión. Los líderes religiosos buscaban desacreditar a Jesús. Era imposible. Recordemos que Jesús es la verdad. Así lo enseña ese bonito verso de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús ha mostrado su verdad para salvación. Usted y yo tenemos acceso a esa salvación hoy. No esperes más. Dios te bendiga.